personas que vienen desde República Dominicana, de Perú, de Estados Unidos, también hermanos que nos vienen de iglesias de Guinardó, de Sabadell, más los que habitualmente asistimos a nuestra iglesia. A todos ellos les doy la más bienvenida. Vamos a entonar el canto Aleluya al Señor. Voy a explicar-vos una coseta que farem, d'acord? Y lo haré en castellano para que me entendáis. De aquí para allá, os invito a que podáis cantar con Esther. De aquí para acá cantaréis conmigo, ¿de acuerdo? Es un canto que seguramente conocéis, pero a mí me evoca a mi niñez y digo, pues voy a llevar a todos los hermanos al pasado, porque Dios es Dios de pasado, presente y futuro. Vamos a cantar. Esta primera vez cantaremos todos juntos, ¿sí? Vamos. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. Ara vosaltres, d'acord? Vosaltres. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. Pediría que de forma reverente oremos al Señor. Buen Dios y Padre nuestro, en estos momentos que tu pueblo está reunido, te pedimos tu presencia, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea derramado en los corazones de cada miembro de esta Iglesia, más los que están conectados a través de las pantallas, Señor. Acompáñanos durante este momento y guíanos, Señor, que el mensaje que escucharemos del orador nos llene nuestros corazones y nos permita estar en contacto más plenamente contigo, Señor. Ayúdanos y acompáñanos durante este día de sábado. Es por el nombre de Jesús que te lo pedimos todo. Amén. Tendremos ahora la historia de los niños, que será presentado por Laura Blair.
Hola. Feliz sábado a todos. Yo me llamo Laura y os voy a contar una historia que tiene que ver con los animales y la fe. Todos sabemos lo que son los animales, pero la fe, ¿qué es la fe? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Una qué? Una letra. Ah, muy bien. Sí, sí. ¿Qué más? Cuando tenemos fe en Dios, ¿qué significa? Confiar. Confiar en Él. Muy bien. Eso sí que es la fe. Entonces, a mí me encantan los animales. ¿A vosotros también? Pues he tenido mascotas toda la vida. ¿Tenéis mascotas? ¿Qué mascotas tenéis? ¿Un perrito? ¡Ay, qué bonito! ¿Alguien tiene gatos? ¿Tienes gatos? Pues yo siempre he tenido gatos, toda la vida. Y ahora mismo tengo 2 gatos. ¿Cómo se llaman, Joey? No hay helada. Noah y Helada. Noah tiene 12 años y es amarilla y gordita y súper cariñosa. Y Helada tiene 18 años, es muy mayor y es flaquita y un poco tímida. Pero hay una cosa de Helada que es diferente que Noah, y Helada es traviesa. A veces se escapa. Entonces, os voy a contar sobre una vez que Helada se escapó, hace muy poco. Pues fue el verano pasado y nosotros estábamos en casa y fue un día de mucho calor, entonces abrí la ventana un poquito para que entrara un poco la brisa. Y le dije a los niños, tenéis que ir con mucho cuidado que Helada no se escape, ¿vale? Y entonces todos estábamos mirando a ver si Helada no se escapaba, porque la ventana está abierta. Y me despisté un momento, no sé por qué, quizá Joey, que es mi hijo, me llamó y giré. Y luego, cuando estuve con la ventana, vi que, bueno, no pasaba nada. Entonces, para mí, todo iba en plan normal. Pero llegó la noche y Helada no estuvo, porque Helada siempre viene a la cama y duerme en la cama con nosotros, o en mi cama, o en tu cama, o en la cama de tu hermana. Y nadie vio a Helada. Y digo, ¡ah! ¿Puede ser que Helada se escapó por la ventana cuando la teníamos abierta? Íbamos llamando a Helada por todas partes. Fuimos fuera, por toda la casa, y Helada no apareció. Pasaron días y Helada no apareció. Y estábamos muy, muy tristes porque queremos mucho a nuestros gatos. Entonces, hablando con mis hijos, digo, ¿qué podemos hacer cuando hay algo que está fuera de nuestras manos y no sabemos qué hacer? Y me dijeron oración. Entonces hicimos mucha oración por Helada, ¿verdad que sí, Joey? Mucha oración. Cada día oramos a que Helada volviera. Y pasaron los días y pasaron incluso semanas y Helada no volvió a casa. Y yo empecé a estar muy triste y un poquito frustrada. Y ese sentimiento que tenía de frustración lo hablaba con Dios. Y digo, pero Dios, estoy orando. ¿Por qué Helada no vuelve? Y entonces pasaron casi 3 semanas y un fin de semana fuimos fuera al campo. Y había pensado que quizá Helada no iba a volver a casa. Y estábamos en el campo y fuimos a dormir muy tarde por la noche. Fueron las 11 de la noche o pasado, porque en verano vamos a dormir un poco más tarde, ¿no? Y suena el teléfono, que tenía el teléfono que es muy malo. No tenéis que tener el teléfono cerca de la cama porque así no dormimos bien. Pero bueno, yo tenía el teléfono aquí y sonó. Y digo, ¿quién me está llamando a estas horas de la noche? Lo voy a ignorar, ¿vale? Mañana ya lo miraré. Pero sonó el teléfono otra vez y digo, lo voy a mirar. Veo el teléfono y es un mensaje de una amiga mía y el mensaje dijo, creo que he visto a Helada paseando fuera de tu casa. Digo, no puede ser. Y entonces desperté a mi marido. Joel,
despiértate, han encontrado a el hada. Y me dice, no puede ser, hay 1.000 millones de gatos que parecen el hada, no será el hada. Y volvió a dormir. Y entonces digo, ¿cómo sabes que es el hada? Y me dice, yo creo que es ella. Y sacó una foto. Pues en esta foto era el hada, mucho más flaca, pero helada. Y entonces despierto a Joel otra vez, digo, ¡es helada! Mira, es helada. Y dice, ¡oh, es helada! Y entonces cogió el coche y volvió al pueblo donde vivimos y era helada. Helada estaba fuera de casa durante casi un mes, pero volvió. Y entonces cuando empezamos a llorar y dar gracias a Dios por haber protegido a Helada durante tanto tiempo, hicimos la reflexión como una familia de que la fe es muy importante. Es muy importante nunca dejar de orar por las cosas que son importantes, porque Dios nos escucha. Dios siempre escucha a nuestras oraciones y nos contesta. Y a veces no nos contesta en el tiempo que nosotros queremos, sino en el tiempo que es perfecto para Dios, porque Dios es muy sabio y Él sabe. Y entonces es nunca dejar la fe. Y hay otra lección muy importante, y es que tener fe, que hemos dicho que es confiar en Dios, es un ejemplo para los demás. Entonces, la próxima vez que vosotros os encontráis en un momento de dificultad o de tristeza, podéis decir con mucha certeza a la familia, a los amigos, a todos, yo tengo fe en Dios y voy a seguir orando porque Dios siempre me escucha. ¿Vale? Muy bien. Feliz sábado a todos. Ya está, ya está. Después de escuchar esta presentación para los niños, escuchemos con atención un canto que Carlos Padilla nos va a deleitar con el tema Dios lo puede hacer. Feliz sábado para todos. Feliz sábado para todos. Amén. Yo quiero que, bueno, las cosas no son casualidad. Mientras escuchamos este canto, recordemos la lección principal de la historia. No es casualidad. Dios todo lo tiene dirigido. Muchas veces no entiendes el porqué y en tu vida sufriste así. Puede parecer que Dios se olvidó y de ti se alejó. Todo tiene un motivo para acontecer y Dios sabe lo que es mejor. Aunque no puedas entender por qué, espera en el Señor. Deja a Dios siempre obrar en tu ser, aunque parezca sufrir. Confía en Dios y Él todo hará. Y aunque parezca muy difícil o imposible, Dios lo puede
Dios lo puede, Dios lo puede hacer. Precisamente hoy te pudiste haber quedado en la casa desanimado con algún problema, pero si estás aquí es porque el Espíritu Santo puso en tu ser, en tu corazón, la necesidad de venir al templo y podrás escuchar claramente la voz de Dios. Todo tiene un motivo para acontecer y Dios sabe lo que es mejor. Aunque no puedas entender por qué, espera en el Señor. Deja a Dios siempre obrar en tu ser, aunque parezca sufrir. Confía en Dios y Él todo hará, y aunque parezca muy difícil o imposible, Dios lo puede, Dios lo puede, Dios lo puede hacer. Deja a Dios siempre obrar en tu ser, aunque parezca sufrir. Confía en Dios y Él todo hará, y aunque parezca muy difícil o imposible, Dios lo puede, Dios lo puede, Dios lo puede hacer. Amén. Nuevamente tengo el privilegio de presentar el orador de hoy, don Alfredo Catalán. A él ha predicado otras veces en nuestra iglesia. Él de profesión es abogado. Él ha trabajado durante muchísimos años para la Iglesia Adventista como laico, como voluntario. En comisiones ha trabajado para el Consejo Adventista de Cataluña, para el CAC, cuando estuvimos elaborando temas de estatutos, y él tiene un don, que es el de la predicación, y le damos a él la oportunidad de que hoy nos pueda dirigir y que el Espíritu Santo le dirija y nos acompañe a todos. Muchas gracias. Ha sido demasiado generoso en la presentación. No tengo ningún don de la predicación. Solamente pido a Dios que me utilice para poder alimentarme yo con la palabra. De todas maneras, muchas gracias, Josep. Sé del cariño que hay entre nosotros. El título del culto, espero que no haya... Lo he titulado El cielo que a mí no me interesa. No es un título que quiera generar polémica, es algo que a mí me genera inquietud. Voy a presentar esta mañana un texto que os invito a leer, está en el Evangelio de Lucas, son los versos del 1 al 5, son unos textos que yo no he escuchado excesivos cultos, son unos textos que se suelen pasar de largo y, sin embargo, para mí me han provocado una historia, un conocimiento que he estado indagando durante 2 o 3 semanas porque me ha llamado mucho la curiosidad. Yo pensaba que eran unos textos circunstanciales que estaban ahí, pero no.
Gracias. A mí, los textos 3 y 5, los versos 3 y 5 de este Lucas 13, es lo que me han inspirado, prima facie, en primer lugar, el título del culto. En Lucas 13, versículos 3 y 5, dicen exactamente lo mismo, pero estudiaremos y veremos que son en circunstancias totalmente diferentes y diferenciadas. Jesús está diciendo, os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Misma frase que se repite en el versículo 5. Pero el contexto, lo que esconde, son dos mensajes contrapuestos. A mí me ha llamado mucho la atención cuando lo leí. ¿Cómo es que Jesús, ese Jesús amante que nos habla del reino de Dios, de buscarlo en primer lugar, de ese amor, nos dice que si no os arrepentís, vamos a estar, o por lo menos a los interlocutores a los que se los dirige, van a perecer, en otras versiones serán destruidos. Si esas son las buenas noticias, si eso es el cielo que a mí me espera, yo no quiero estar allí. A mí no me cabe en la cabeza un evangelio ni un cielo que esté causado en la coerción, porque la coerción, el miedo, la fuerza, no cambia corazones. Puede cambiar una conducta, una ley, me puede obligar por lo punitivo que tiene. Yo puedo y debo pararme en un semáforo en rojo, porque si sé que me lo salto, me pueden quitar los puntos y ponerme una multa, pero no genera en mí ningunos sentimientos buenos. Es más, si yo puedo y si por mí fuera, yo me lo saltaba. Porque eso es lo que genera la ley en las personas. Cuando las leyes, lo único que generan en las personas es presión y cuando no son justas, represión. Y el ser humano está, digamos, en disposición de rebelarse. Y si eso pasa con las leyes físicas, también pasa en el terreno espiritual. En Romanos 8:7 nos dice que el ser humano, nuestra naturaleza intrínseca, no puede quedarse ni cumplir la ley de Dios ni quiere, porque ese hombre está en rebelión, esa naturaleza está en franca rebelión contra Dios. Dicho esto, vamos a contextualizar el pasaje. Y para empezar, os quería contar una historia. Imaginaros que ahora por ahí llegaran dos parejas de Mossos de Escuadra y se llevara cualquier hermano de aquí y se llevaran. Seguramente habría un murmullo. ¿Y qué diríamos? ¿O qué pensaríamos? ¿Cuál sería nuestro pensamiento? Algo malo habrá hecho. Si le ha pasado, es porque algo mal ha hecho. Ese es nuestro pensamiento, pero no creáis que somos nosotros originales en esa manera de pensar. Hace 2000 años y en el pasaje que vamos a ver ya ocurría. El ser humano puede tener mucha tecnología, pero lo que es en su naturaleza humana es muy poco original. De hecho, la seguimos teniendo desde el principio de los tiempos y nos acompañará hasta que el Señor venga a poner aquí final a esta economía de pecado. Pues bien, el contexto es en el último viaje de Jesús hacia Jerusalén, cerca de la Pascua, y estaba en ese contexto, en el capítulo 12, en unos momentos está dando unas recomendaciones a sus discípulos en Lucas 12:22, donde nos habla que busquen el reino de Dios y su justicia, y luego también se las está dando al final del capítulo 12 a los que estemos en paz
con todas las personas, se los está dando a los que no son los discípulos, y pone la parábola de que si estás delante de un juez deberás ponerte ponerte de acuerdo con tu acreedor, porque si no te llevará a la cárcel y estarás allí hasta que pagues la totalidad. Y hablando esto, en este mismo momento, empieza el versículo 13, y en ese mismo tiempo, en ese mismo momento, haciendo ese comentario, viene un grupo de gente. Vienen unos que le vienen a contar el chisme, ese chisme que nosotros pensaríamos cuando han venido supuestamente esos Mossos de Escuadra y han llevado a X, la persona que sea. Pues ese chisme, ese rumor es el que le viene a contar a Jesús. Ese rumor no es nada más que algo que ha conmocionado en Jerusalén. Jerusalén nos viene a decir, el capítulo 1, dice, en aquel tiempo le contaron de unos galileos, o sea, ya hemos visto que han venido allí una muchedumbre de personas a contarle el chisme a Jesús. El chisme de un hecho que había pasado. ¿El hecho cuál había sido? Que Pilatos, ahora nos meteremos en el hecho, había cogido y había querido dar otro escarmiento de los muchos que daba, cogiendo. ¿Y cuál era el escarmiento? Pues en la época de la Pascua era el único momento en que los laicos judíos podían estar en el templo. Y aprovechando eso, ¿qué había hecho Pilatos? Pues a sus sicarios, en vez de ir vestidos de soldados romanos, se habían vestido de galileos, de gente que iba a adorar, y cuando estaban adorando y ofreciendo sus sacrificios, estos sacaron sus sicar, sus dagas que eran curvadas, de ahí viene el nombre de sicar, de sicarios, y entonces los acuchillaron allí mismo, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Y por eso literalmente se había juntado la sangre de estos que estaban ofreciendo los sacrificios con los sacrificios mismos. Un hecho que había causado una conmoción tremenda dentro de Jerusalén. Este era Pilatos. Por eso, y por otros relatos, dicen que no se hablaban Pilatos y Herodes. Y fue precisamente Jesús en los últimos momentos, cuando lo llevan de un sitio a otro, cuando los hace Herodes, los hace amigos. Pero no se llevaban bien por esta manera de llevar la administración. Porque Pilatos, era un cruel y un sanguinario. Pensaba que el templo era una ratonera y él se iba a encargar de esta manera restablecer el orden. Es cierto que en Galilea cada 20 o 30 años había revueltas y pensaba Poncio Pilatos que esta era la mejor manera de coger y restablecer el orden. Así, haciendo esto, cada cierto tiempo me cojo y pongo paz y orden y a mí no se me levanta nadie. Pues bien, en esta situación es cuando le vienen a Jesús, le cuentan el hecho y por lo que responde Jesús en el versículo 2, yo creo que juntamente con el hecho va implícita una pregunta. Fíjate, Señor, qué malos eran o qué mal, como hemos pensado de esta persona que se hubiera llevado los Mossos. Algo malo habrán hecho estas personas para que hayan tenido una muerte tan horrible. Yo creo que Dios les ha castigado por haber tenido una vida o unos pecados tan grandes y fíjate qué muerte más horrible. Esta manera de pensar era una manera de pensar en la cual es lo que se llama la teoría de la retribución. Y es la que había antes. Es decir, yo pensaba y ellos pensaban de la misma manera que os acordáis de Juan 9, la pregunta que les hacen a Jesús cuando ven al ciego Bartimeo. ¿Quién ha pecado? Cuando le ven con sorna, le preguntan a Jesús, ¿quién ha pecado? ¿Este o sus padres? Pregunta
bastante cargada de mala uva. Pues en ese sentido estaban diciéndole, no le cuentan un hecho, sino que le van a Jesús, yo creo que a interpelarle, a ver si lo van a pillar. Y Jesús les da una respuesta. Y esa respuesta Jesús se la da siempre en forma de pregunta. Porque la estructura de esa manera de pensar ya tenemos un hecho. Y ese hecho es que vienen a preguntarle de una forma determinada. Y hay una estructura de pensamiento. Esos que han muerto así es porque ha sido un castigo divino. Por lo tanto, hay una relación de causa-efecto entre su vida y el final de la misma. Dios les ha castigado porque eran unos pecadores. Y unos pecadores. Y esa conmoción que había causado una conmoción, ese hecho tan grande que a los judíos era de una magnitud tremenda, porque al hecho del asesinato se unía también la profanación del templo. O sea, era un hecho escandaloso, tremendamente escandaloso el que estaba ocurriendo. Y sin embargo Jesús desvía la atención. No se fija en ese hecho, se fija en otro que es más trascendente. Dice, ¿pensáis? O sea, ya está, con esa palabra solo ya está cuestionando toda una cosmovisión que traían los que le iban a dar ese rumor. ¿Pensáis de verdad que estos galileos, porque han perecido de esta manera, o porque en otras versiones, porque han sufrido estas cosas, son más pecadores que todos los demás? ¿De verdad tenéis esa estructura mental? ¿De verdad? Es que no me lo puedo creer, pero ¿pensáis así? O sea, que estos que han sufrido esta muerte son peores que todos vosotros, o todos los galileos. Jesús está cuestionando, les está sacando de su zona de confort. Y ya les da una respuesta. No, os digo que no. Y ese no, si fuéramos al original, veríamos que es una certeza. Os digo que no, que esto no es así, que esta manera de pensar no tiene cabida. Antes bien os digo otra cosa. No solamente les da una respuesta, sino les hace una propuesta. Si no os arrepentís, si no os volvéis a Dios, todos pereceréis. En el original dice, seréis destruidos. A mí me llama la atención la dureza de esta advertencia. Pero tenemos que poner en contexto a quién se está refiriendo. Si vamos al capítulo 12, al final está diciéndoles a la muchedumbre la necesidad de estar a bien y en paz con todos y que sean conscientes de los tiempos que están viviendo. Porque si no son conscientes, en no mucho tiempo a ese pueblo se le va a acabar las oportunidades y de una manera o de otra la muerte les va a llegar como a ellos. No se trata de las circunstancias, se trata del resultado final. Y la muerte de una manera o de otra va a llegar a todos. Jesús no pone el acento en la relación de causa-efecto en tu vida y en la muerte. No, el acento está en qué haces con tu vida. Y ellos les decían, y en el capítulo 12 les hace una amonestación. ¿Sois capaces de ver las señales en los cielos y en la tierra, cuando hay sol, cuando hay nubes, y no sabéis coger y traducir las señales de los tiempos? Y esas palabras hay que unir a estas. ¿Por qué? Porque en 30, en 20 años más, todos aquellos que no se volvieron a Dios, ¿qué pasó con ellos? El Imperio Romano, ¿qué hizo con ellos? Los destruyó.
Este era uno de los últimos llamamientos. Jesús, en Mateo 23, llora por ellos, llora ya en Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido, viniendo de viaje, dándoos ilustraciones, y vosotros no habéis querido? Con esas palabras quiero deciros, vosotros no habéis querido. Yo lo he intentado, pero yo no uso la fuerza. Yo no os impongo. Yo no os manipulo. Yo os invito. Pero vosotros no habéis querido. Por eso vuestra casa os es dejada desierta. Ya no va a haber vuelta atrás. Y en ese contexto les está diciendo eso. A ellos, que son a los que se les estaba diciendo. Pero es que es más, Jesús abre el abanico y ahora presenta a él otra noticia. O aquellos 18, versículo 4, sobre los cuales cayó una torre de Siloé. Ese episodio es contado de dos maneras. O simplemente que era una torre vieja y que se cayó encima de 18 y murieron de una manera trágica pero accidental. Y hay otros que siguen pensando, como pensaban ellos, que esos 18 eran personas que estaban construyendo y que eran unos colaboracionistas con los romanos y que no les estaba mal, que era un castigo divino que se les hubiera caído la torre encima. Sea como fuera, Jesús no se presenta en la causa, se presenta en el hecho. Y quiere con eso decir que la muerte nos puede llegar en circunstancias trágicas, en manos de terceros o bien por hechos naturales. Ahora mismo tenemos en las noticias los terremotos esos que han ocurrido en Turquía y en Siria y han muerto muchas personas. Si seguimos con esta cosmovisión podríamos decir, estos 70.000 que han muerto allí, qué malos eran. Y les han caído las casas y todo lo demás y se les ha abierto la tierra porque eran mucho peor que nosotros. Porque eran maometanos, porque eran de esta manera. Podemos meter ahí todo el aderezo que queramos. Pero Jesús no va por ahí. Jesús les dice, os digo, que si a esos 18 no son peores que todos los que habitan en Jerusalén. Más bien os vuelvo a repetir que si no cogéis y no volvéis a Dios, seréis vosotros pasto de la muerte. El mensaje de Jesús es muy contundente. No deja lugar a dudas. Pero sí quiero deciros una cosa. Solamente el amor es el que es capaz de cambiar conductas. Solamente el amor es capaz de transformar a las personas. Es más, el problema es que nosotros no nos dejamos amar por Dios. ¿Sabéis una cosa? En lo espiritual, la victoria, hablamos de lucha, de lucha, de lucha, de lucha, y estamos equivocados. ¿Sabéis cuándo obtendremos la victoria? Cuando nos rindamos. No cuando luchemos, cuando aprendamos a rendirnos delante de Jesús, cuando dejemos que Jesús nos ame. Entonces cuando el ser humano se vuelve vulnerable y es cuando es capaz de ser transformado. Cuando es así, no cuando luchas. La lucha implica actuación nuestra, implica querer nosotros reformarnos. Y eso no es posible. Solamente cuando tú te rindas a Dios. Y eso significa el volverse a Dios, rendirte, dejarte ser amado por Él. Y en ese momento, cuando tú eres atraído por Él, entonces es el momento en el que el Señor puede obrar en ti y tú puedes ser cambiado. Cuando tú luches por ti mismo y por tus fuerzas, estás llamado al fracaso. Dios no puede actuar en ti de otra manera. Porque Dios no sabe usar de otra manera. Su única arma es el amor. Por eso me cuesta a mí entender a Dios de otra manera. Me cuesta entender a Dios y su justicia de otra manera.
Yo no digo que no haya, pero a mí personalmente, y no estoy sentando dogma, porque sería por mi parte pretencioso en ese sentido, yo solamente creo que Dios actúa de una manera, y esa manera es cambiando el corazón desde el amor. Y Jesús lo dijo: si yo fuera levantado, a todos cogeré un cuchillo y les meteré en la garganta para que vengáis conmigo. ¿Verdad que no dijo eso? ¿Verdad que no usó nunca una palabra utilizando la violencia? Seréis atraídos a mí. En la cruz, alguna vez lo he dicho, decirme, cuando Cristo estaba siendo muerto en la cruz, ¿qué acto de violencia utilizó él? Cuando le insultaban, cuando le injuriaban, cuando le escupían, ¿qué dijo? Y os pregunto, ¿vosotros pensáis que no sabían lo que estaban haciendo todos los que estaban haciendo lo que hacían? ¿Eran conscientes o no? ¿Lo eran? ¿Pensáis que sí? Entonces la oración de Jesús, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Quién mentían, unos o Jesús? Jesús decía la verdad. Porque en Hechos 3, 17 y 18, cuando Pedro levanta al paralítico de la puerta de la hermosa, plata ni oro yo tengo, y hace un discurso en Hechos 3, 17, y les dice que ellos han hecho todo eso que han hecho, pero no los culpa, porque les dice, yo sé que por ignorancia habéis hecho esto. Jesús hace una profecía que se cumple en ese momento y con ese texto y en las palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Yo sé que por ignorancia lo habíais hecho. Estamos hablando de unos hechos escandalosos. Se estaban matando al Hijo de Dios. Pero sin embargo Jesús profetiza sus palabras. Perdónalos porque no saben. Están siendo y haciendo con un velo y están dando palos de ciego. Señor, cuando el Espíritu Santo venga, cuando les ilumine, ya se darán cuenta. Y Pedro lo dice, pero sé que lo hacíais por ignorancia. Y al final, como pasó en Hechos 2:37, el Espíritu Santo tocó sus corazones. Dice en otros textos que se compungieron e hicieron la pregunta, Señor, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esa es la manera que usa Dios para cambiar tu corazón. Cree en el Señor Jesús, tú y tu casa. Lo mismo que le dijo Pablo al carcelero de Filipos. Y tú y tu casa seréis salvos. No son 28 doctrinas. No les dijo guardar el sábado. Yo no me meto ahí. Yo estoy dando simplemente hincapié en lo que es fundamental, que es creer en el Señor Jesucristo. Y como hemos dicho, y como estaba en el verso de memoria de la lección, y todo lo demás nos vendrá en añadido. No me preocuparé por guardar la ley, porque haré el fruto del Espíritu Santo. Y en Gálatas 5:23 dice, al final de todo, después de delimitar y definir lo que es el Espíritu Santo y su fruto, ¿qué dice al final? Y contra estas cosas no hay ley. No me tengo que preocupar, porque si yo hago estas cosas, lo otro ya viene. No mato. Yo si amo al prójimo y amo a Dios, yo no le voy a robar, yo no le voy a quitar la mujer, yo voy a honrar a mi padre y a mi madre, yo voy a guardar el sábado, yo voy a hacer todo lo demás. No tengo que poner el acento ahí.
No. Voy a centrarme en Jesús. Y ese Jesús y ese reino, así y en esas condiciones, a mí sí me interesa estar. Pero en un reino predicado por la coerción, a mí no me interesa. No quiero saber nada de un mensaje, de un evangelio donde se predique la coerción, la violencia y el miedo. Porque eso no cambia a las personas, porque eso no es un buen mensaje, no son buenas noticias, no es evangelio. El evangelio es aquel que lo está pasando mal, decirle que hay esperanza, que Dios no tiene límites en su amor, que para Él, haga lo que haga y esté como esté, siempre habrá un lugar en su mesa. Siempre será llamado hijo. Decirme en qué momento de la parábola del hijo pródigo, en qué momento el padre rechaza al malo y deja de decirlo hijo. Al que estaba perdido, cuando viene y lo recupera, ¿qué le dice al otro, al supuestamente bueno? Este es tu hermano, mi hijo, que estaba muerto y lo hemos recuperado. ¿Y el que se pone triste el padre? Hace una fiesta, la más grande, el becerro más grande. Hermanos, eso es un evangelio, eso es un mensaje de esperanza. Ahí fuera hay mucha necesidad. Mucha, más de la que nos damos cuenta. Si rascamos hay mucha necesidad. No podemos ir con un mensaje de miedo, porque ya hay mucho miedo. La gente está ahí con mucha angustia, con mucho estrés. Y os digo una cosa, ahora, con el COVID, supuestamente los negocios de las farmacéuticas eran las vacunas, pero os digo que no. ¿Sabéis cuál es el negocio más grande de las farmacéuticas? Los ansiolíticos. Los ansiolíticos, esas pastillas que supuestamente nos recetan para quitarnos el estrés y la angustia. No necesitan más píldoras espirituales, necesitan esperanza y de la buena. Buen mensaje, evangelio, buenas noticias. Y eso es lo que tenemos que tener. Esto es lo que tenemos nosotros. Esto es por lo que tenemos y porque lo que fuimos. Porque tenemos un mensaje profético. Un mensaje de que Cristo viene y que vamos a estar con Él. ¿Pero qué Cristo predicamos? Porque si nos equivocamos de Cristo, ¿para qué quieren ir al cielo? Si a mí me predican un Cristo de miedo, yo no quiero. La gente no va a querer saber nada. Si tú le predicas un Cristo que está interesado, que no es una filosofía, que no está dicha el cristianismo desde un filósofo que está allí en un apartamento en Manhattan, ni el último gurú que ha venido de la India, sino que es algo real, es una experiencia vital y que en tu vida funciona. Pues va a pasar como cuando se hacen esas dietas de adelgazamiento. Vemos una persona que pesaba antes algo y ahora pesa menos. ¿Cuál será la pregunta? ¿Y cómo la has hecho? Ojalá ese sea nuestro evangelio, que nuestra vida sea esa dieta para adelgazar. Ojalá nos adelgacemos de los pecados, de nuestro yo anterior y se nos vea otro. Y todos los demás digan, ¿cómo lo has hecho? Y seamos cartas abiertas. Ojalá sea este nuestro mensaje. Para eso Dios levantó un movimiento, para anunciar eso, no para anunciar solo las doctrinas, que son necesarias, pero a Cristo y a Cristo resucitado. Y todo lo demás es por añadidura. Hagamos estudios bíblicos predicando a Cristo y a las doctrinas, pero a Cristo resucitado. Esa es la buena noticia, ese es el evangelio, eso es lo que a los demás va a levantar a la gente y eso es lo que tenemos que esparcir al mundo. Y eso es lo que os deseo a todos y cada uno de vosotros. Y gracias.
Voy a pedir a los diáconos y diaconisas que pasen a recoger nuestros diezmos y ofrendas. Señor, tu gloria es sin igual. Yo prefiero, contigo quiero estar. Mírame, suplico tu perdón. No soy nadie si tú no estás en mí. Toma mi vida y lo que soy. Dame, Dios mío, tu bendición. Que mis acciones demuestren sí que eres quien vive y reina en mí. Oh Señor, Oh, Señor, gloria es igual tu gloria. Yo prefiero, contigo quiero estar. Mírame, suplico tu perdón, suplico. No soy nadie si tú no estás en mí, no estás en mí. transfórmame, te doy mi corazón. Quiero amarte, precioso Salvador. Lléname con tu grandioso amor. En tus moradas quiero vivir, Señor. Viniste al mundo a morir por mí. Pagaste todas mis deudas, sí. Que mis acciones
quieres demuestren sí. Quieres quien vive y reina en mí. Toma mi vida y lo que soy. Dame, Dios mío, tu bendición, tu bendición. Amén. Afortunadament, el germà que dèiem abans d'iniciar el culte ha vingut i farem doncs, la votació d'admissió d'aquest germà. Té la paraula la secretària. Bon dia. Des de Secretaria de l'Església d'Urgell us informem que han rebut una carta de recomanació de l'Església de Lyon per Daniel Pressler per acceptar-lo com a membre de la nostra església. I com és costum, procedim avui a realitzar la segona lectura per votar l'acceptació de Daniel Pressler perquè sigui membre de la nostra església. Abans de votar, m'agradaria que si es troba Daniel Pressler... Allà el tenim. Hola, Daniel. Així doncs, procedim a la votació. Vots a favor del... Alceu la mà. Vots a favor? Algú vot en contra? Així donem la benvinguda a Daniel, germà en la fe i com a membre de la nostra església d'Urgell. Gràcies per la vostra participació i per la vostra atenció. Doncs concluirem aquest acte d'aprenentatge de la paraula de Déu i d'adoració al Senyor, cantant l'himne 255 de l'himnari en castellà. Nos ponemos en pie. Te acepto por fe.
Señor, queremos esta mañana rendirnos a ti. Queremos, Señor, despojarnos de todas las cosas que hagan, Señor, que nos dejemos ser amados por ti. Porque cuando somos amados por ti, cuando hay esa relación directa entre nosotros, tú nos cambias. Nuestra vida es otra y queremos estar unidos a ti, Señor. Queremos estar unidos no porque sea mágico, sino porque las circunstancias que vengan, buenas o malas, serán de otra manera. Tú has prometido la paz, tú has prometido estar con nosotros, tú has prometido estar en todo momento, en que no nos ibas a dejar huérfanos y que si íbamos a ti, no nos ibas a echar fuera. Confiamos en esas promesas y en todas las que tú has repartido a lo largo de tu palabra. Y queremos, Señor, que tú mores en nuestra vida, que no salga de aquí nadie, Señor, sin que sus necesidades hayan espirituales sido satisfechas, que no haya, Señor, nadie chasqueado ni fracasado y que puedan irse a casa en paz y con tu bendición, Señor. Que te lo pido en nombre de Jesús. Amén.